que ustedes siempre utilizan la pila. Las mayores funciones de la pila son estas. La pila ayuda al sistema operativo a mantener una visión sobre las rutinas que se están ejecutando, o sea, las funciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ustedes entran a una función, el flujo del programa está cambiando, ¿no? Se está ejecutando otra parte de... O sea, estás ejecutando instrucciones que están en otra dirección de memoria. Cuando una función termina, yo tengo que regresar a justo después de que llamé a esa función, ¿verdad? Entonces la pila fue implementada para eso, para poder mantener una visión de en qué rutina y en qué subrutina estoy ejecutando. Esto lo vamos a ver más claro lo más importante de la pila es almacenar la dirección de retorno, que vamos a ver, y almacenar variables locales, parámetros. Cuando son parámetros de una función, se guardan en la pila. Tener conocimiento del contexto de las subrutinas, ¿no? ¿En qué subrutina estoy ejecutando en este momento? Y el retorno de valores. Entonces, esto es algo así, miren. Tengo un simple programita que ya tiene un int a, int b, llama una función sumar y acá está sumar. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, cuando nosotros lo compilamos, el compilador lo pasa a código máquina o assembler, ¿no? Y bueno, además le da algunas optimizaciones, algunas cosas de seguridad. Pero lo más importante es lo siguiente. Esto en assembler, llamar a esta función en assembler sería algo así. Hago un push, o sea, meto a la pila un parámetro, meto a la pila el segundo parámetro y luego llamo a la función call, ¿no? Pero lo interesante es que el procesador tiene que tener una manera de saber a dónde regresar, ¿no? Porque cuando yo hago call, yo empiezo a ejecutar esto. Pero cuando termine de ejecutar esto, de alguna manera yo tengo que regresar acá, ¿no? Entonces lo que ocurre es, en la instrucción call, en assembler, lo que hace es llama a la ejecución de la función, pero además hace otro push. Hace otro push a la pila, o sea, le pondría otro dato a la pila, que es el red. ¿Y qué es el red? La dirección de memoria que debe ser ejecutada después de que termine la función de su ejecución. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, este programita pasaba a assembler. Cuando una función es llamada, siempre se pushean a la pila las variables, los parámetros, se llama la función y además se pushea en la pila la dirección de memoria de retorno. ¿Ok? Entonces, esto podríamos verlo así, miren. Ok, yo tengo un programita que se llama stack.c, que es exactamente lo que yo acabo de hacer, ¿no? Simplemente un int que llama una función. Entonces vamos a ver cómo el compilador me muestra esto en assembler. Ok, entonces si yo desensamblo la función main, vemos que, bueno, primero las tres primeras instrucciones es el llamado epílogo de una función, ¿ya? Cuando una función entra, tiene que ejecutar unas rutinas llamadas el epílogo y luego el prólogo, pero en este caso no vamos a ver esos temas porque es simplemente para dejar la pila como estaba antes una vez que termine tu ejecución. Así que esto no nos importa. Lo que nos importa es esto, miren. Algo importante es que el procesador tiene dos punteros, el ESP y el EBP. El ESP es un puntero que apunta al último espacio. Bueno, el ESP es el puntero que apunta el último ítem de la pila, ¿ya? O sea, lo último que está pusheado. Y el EBP es el puntero que apunta al base pointer, ¿no? La base de la pila. Ok. Entonces, lo que hace acá, empieza acá, ¿no? Lo que hace es subtraer un número determinado de bytes, o sea, estoy creando el espacio a la pila y luego muevo el x14, el 0x14 y el 0xa. Cuando pasen esto a decimal, esto es en hexadecimal, ¿no? El 0x14 es el 20 y el 0xa es el 10.
Entonces se dan cuenta cómo el compilador está pusheando la variable 20, pusheando la variable 10, y luego hace un call, bueno, además algunos movimientos por ahí, lo copia y lee a X, pero lo importante es que pushea los parámetros a la pila y luego llama un call, ¿no?, a la función sumar, ¿no? Entonces va poniendo datos en la pila y luego llama a la función. Y al final, bueno, y si desensambleamos la función sumar, vemos que es la función sumar, o sea, acá está haciendo la suma, pero al final siempre se llama el ret, ¿no? Lo que hace esta instrucción ret en assembler es, hace un pop de esa dirección de memoria que está guardada para retornar ahí y la pone en el registro EIP del sistema operativo, que es lo que, del procesador. Entonces, esto lo vamos a dejar acá. Ok, esto es lo más importante, miren. Ya fuera de la parte de assembler y eso, mira, así es como se ve la pila. Tenemos una pila que está, hay una función dibujar cuadrado que llama a otra función dibujar línea. Entonces empezamos acá, ¿no? Estamos en la función dibujar cuadrado, va a llamar a una dibujar línea. ¿Qué es lo primero que se pushea? Los parámetros. Se hace el call. Una vez que se hace el call, ¿qué se pushea? La dirección de retorno. Y además se pushea las variables locales de draw line, ¿no? Es decir, si vemos esto en código fuente, ok, entonces cuando yo llamo a esta función sumar, se están pusheando estos dos valores. Luego se pushea, se hace un push a la dirección de retorno y además se pushean variables locales, que vendrían a ser estas, ¿no? Estas son las variables locales. ¿Por qué? Porque en medio de la rutina ustedes podrían modificar estas variables que van a ser distintas a estas. Entonces por eso también se pushean las variables locales. Bueno, ok, entonces ya estamos avanzando, entendiendo cómo funciona el sistema operativo cuando lanza procesos y cómo funciona la pila. Ok, y algunos datos interesantes. El registro del CPU. Los registros del CPU es como una variable, a efectos prácticos una variable. Cada registro es un lugar donde el CPU donde se guarda un valor, ¿no? Un registro normalmente guarda punteros de direcciones de memoria, es posible. Las arquitecturas con las que nosotros trabajamos por defecto son las basadas en el Intel 8086, ¿no? Los famosos x86, los procesadores Intel, que tienen 8 registros de 32 bits, ¿verdad? Bueno, son EAX, EDX, bueno, y más interesante tenemos acá. Estos son los registros de propósito general. Normalmente acá se guardan variables, acá se guardan para hacer operaciones aritméticas, ¿ya? Pero las direcciones de memoria más interesantes son estas de acá, estas tres. El EIP es el llamado Enhanced Instruction Pointer. Es el puntero, es el registro que tiene como valor la dirección de memoria que el procesador va a ejecutar en el siguiente paso. Es decir, en el EIP está la dirección de memoria que el procesador va a ejecutar, ¿ya? Y bueno, el ESP y el EEP son los punteros de la pila. Entonces, esto se da recontra interesante acá. Ahora sí, acá sí van los que se han perdido un poquito con esta explicación mía, de repente un poco mala, lo van a entender esto bien acá. Miren, ya sabemos ahora que cuando se llama una función se pushean las variables, ¿no? Y las variables de parámetros y las variables locales. Miren en este caso, tenemos una pila y tenemos dos variables, una de 12, un var, y justamente acá está el retorno de la dirección de retorno, ¿no? Pusheada en la pila. Esta es la pila, esta es la parte más alta de la pila y el base pointer acá. Entonces, vamos a hacer, digamos que en una función copiamos a este char de 12, copiamos el string hello. Acá todo bien, ¿no? Se copió, hay espacio de memoria, hello solo tiene 5 chars, o sea que sobran 7, no hay problema, todo pasó bien, el programa se ejecuta, chévere. Pero, ¿qué ocurre si de pronto alguien, en vez de copiar solo 12, copiamos más de 20 bytes? ¿Qué ocurre? Como las variables crecen a direcciones de memoria más altas,
Lo que ocurre es, se llena el espacio asignado a la variable C y luego se empieza a sobreescribir otros espacios de memoria, que es por ejemplo la variable str, el frame pointer pushado y además la dirección de retorno. ¿Se dan cuenta? Entonces, el buffer overflow consiste en sobreescribir la dirección de retorno de una función. Entonces, ¿qué tal si en esta dirección de retorno yo pongo una dirección donde yo sé que hay un código malicioso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El flujo del proceso va a cambiar y se va a ejecutar un código malicioso inyectado por mí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? O sea, básicamente es sobreescribir otros espacios de memoria hasta que llego a sobreescribir la dirección de retorno. Ok, entonces hacemos un paréntesis un ratito y ¿cómo se descubren fallos? Para algunos, un simple crash, ¿no? Cuando el programa te dice he crashado, hay un problema, o un segmentation fault, para algunos es simplemente un problema, ¿no? O sea, pero para otras personas que están buscando vulnerabilidades es un fallo, es un posible fallo. En la actualidad se ha hecho muy extendido el uso de facets. Hay una técnica que se llama el fuzzing o fuzzing, recontra interesante, y bueno, la vamos a tocar un poquito. Bueno, y también se pueden descubrir fallas haciendo la revisión de código fuente, ¿no? Que es la white box, que es la más fehaciente, ¿no? La más confiable. ¿Cómo también descubro fallos? Sometiendo aplicaciones de prueba de intrusión y bueno, a veces simplemente utilizando el sistema, jugando con las funcionalidades, podría encontrarme con un fallo y encontrar una vulnerabilidad. Entonces ahora esto lo vamos a ver más. Ok, el fuzzing se llama a las técnicas de testeo de software, ¿no? Se podría decir que es software testing, capaces de generar y enviar datos secuenciales o aleatorios hacia los puntos de entrada de una aplicación, con el objeto de detectar errores. O sea, es decir, el fuzzing en buen cristiano es mandar datos basura a las entradas de información de la aplicación y ver qué pasa, ver cómo es que responde la aplicación, ¿no? Entonces los fuzzers pueden ser utilizados tanto para protocolos de red, ¿no? Un servicio FTP, un servicio web, o incluso formatos de archivos, ¿no? ¿Cómo creen que ustedes que encuentran las vulnerabilidades para el Office, para el Adobe, ¿no? Simplemente creo un PDF medio extraño con un fuzzing, ¿no? Con las cabeceras cambiadas, con bytes de más, y ver cómo reacciona el Adobe Reader, cómo reacciona el lector del PDF. Eso es fácil se puede hacer a protocolos de red, tanto como a formatos de archivos, a sistemas de ficheros, cualquier cosa. El fuzzing más o menos funciona así, ¿no? Primero obtengo los datos que le voy a pasar a la aplicación, se los envío y analizo el resultado, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a buscar? Algún tipo de error, algún tipo de mal funcionamiento del proceso. Por ejemplo, miren una demostración de fuzzing. Este fuzzing lo voy a hacer a mano nomás. Yo tengo un programita que se llama SmashMe. SmashMe recibe una entrada y simplemente no hace nada más. ¿Okay? Entonces le voy pasando más. Esto es lo que quería un fuzzer, ¿no? Un fuzzer que simplemente va pasándole más datos, más bytes y ver qué pasa. Entonces le voy pasando más bytes, y en teoría en algún momento debería dejar de funcionar. Si es que va todo bien. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, estamos dando cuenta que de alguna manera este programita SmashMe está recibiendo mis datos y en algún punto yo estoy sobreescribiendo espacios de memoria de otras variables y el procesador, como he sobrescrito el famoso EIP, ¿no? O la dirección de retorno, he sobrescrito la dirección de retorno ¿con qué? Con una E. Entonces, el procesador, cuando quiere ejecutar la dirección de memoria que está llena de E's, eso no existe, entonces dice, no sé dónde está eso, segmentation fault. Y esto se ve mejor así, miren. Vamos a hacer un debugging a este proceso y ver qué hay en los registros cuando mando este string. Bueno, utilizo GDB, ¿no? El GDB es el debugger por defecto en Linux. Y bueno. Ok, entonces lo que voy a hacer es mandarle, no sé, 120 As al programa.
Yo me estoy usando un poquito de Perl, ¿no? Para crear una cadena de 120 As, ¿no? Entonces le mando 120 As y me dice el programa normal, salió normal. Ok, vamos a avanzar un poquito. Esto lo voy a hacer un poco más grande para que se vea. Ahí está. Entonces ahora ya no le voy a pasar 120, le voy a pasar 130, a ver qué pasa. Ajá, algún error ahí, ¿no? Le voy a pasar 133. Más errores, y miren, si le paso 137, he sobrescrito la dirección de retorno con el valor hexadecimal 41. ¿Y cuál es el valor, su valor en ASCII de 41? La A. Y con eso lo puedo comprobar así. Miren, si veo los registros, efectivamente el registro del procesador EIP, que es el registro, acuérdense, que apunta a la siguiente dirección de memoria a ejecutar, ha sido sobrescrito con 41, 41, 41, que son básicamente 4 As, ¿no? Porque el procesador toma los datos en hexadecimal. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si yo acá le pongo otra dirección de memoria, ¿no? Que apunte a una dirección de memoria que contenga un código malicioso? ¿Podría hackear esta aplicación SmartMe? Sí. Y lo vamos a hacer. Ok, entonces, primero para recapitular todo, ¿cómo voy a explotar? Primero, como ya controlo el registro EIP, que es ese red, yo puedo controlar cuál es la siguiente dirección de memoria que el procesador va a ejecutar.